Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 25 de diciembre en que celebramos la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día en que celebramos la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia nos ofrece 4 misas distintas con sus oraciones y con sus lecturas propias de acuerdo a la hora en que se celebra la Santa Misa. Así en las vísperas de la Navidad, es decir, el sábado, en la tarde, en la noche, se celebra una misa con sus lecturas propias. A la medianoche, la llamada Misa de Gallo tiene sus propias lecturas y sus propias oraciones. Después existe la Misa de la Aurora, que es para las 6, 7 de la mañana, que también tiene sus propias lecturas, y después la Misa del Día, la que se celebra el 25 de diciembre a lo largo de todo el día. Vamos a hacer la lección divina de hoy tomando las lecturas de la Misa de la Aurora, llamada la Misa de los Pastores. Es importante hacer el camino que nos va proponiendo la Iglesia. En la misa de las vísperas se lee la genealogía de Jesucristo, que ya la hemos leído en días pasados, con el modo de la concepción de nuestro Señor Jesucristo. En la misa de medianoche, en cambio, leemos cómo se aparecieron los ángeles a los pastores. En la misa de las 6 de la mañana de la aurora se lee esa ida de los pastores a adorar al niño. Y en la misa del día se lee el Evangelio de San Juan, el prólogo del Evangelio de San Juan, donde se nos hace ver esa realidad tan inmensa que estamos celebrando el día de hoy, que el Verbo de Dios se hizo carne. En la primera lectura entonces de esta Natividad del Señor en la Misa de la Aurora, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículos 11 al 12. Escuchen lo que el Señor hace oír hasta el último rincón de la tierra. Digan a la hija de Sión, mira que ya llega tu salvación. El premio de su victoria le acompaña y su recompensa le precede. Tus hijos serán llamados pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada, ciudad no abandonada. Palabra de Dios. La primera lectura entonces en esta misa de la Natividad de nuestro Señor en la aurora nos hace contemplar ese llamado del Señor. Escuchen lo que el Señor hace oír. Qué bonito despertarse en la aurora de la Natividad de nuestro Señor y que la primera palabra que escuchamos sea escuchen. Escuchen al Señor. Porque esa es la primera actitud de amor que tenemos que tener hacia nuestro Dios. No existe un amor a Dios y no va a existir una fe verdadera en el Señor si yo no escucho al Señor. Y el Señor, ¿hasta dónde hace oír su voz? Hasta el último rincón de la tierra. Qué bonito, porque se nos está diciendo en esta aurora, ha nacido el Salvador, anúncienlo. Anúncienlo hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que se escuche el mensaje de salvación. Digan a la hija de Sión, mira que ya llega tu salvación. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Que ha nacido el Salvador. Esto es lo que tenemos que anunciar. Este tiene que ser nuestro verdadero deseo de feliz Navidad. Si nuestro deseo de feliz Navidad no está revestido de este anuncio, de la llegada del Salvador, entonces nuestro deseo de Navidad será ese deseo del mundo. ¡Ay, felices fiestas, feliz Navidad! Pero Cristo,
en el abandono, el deseo de la salvación y de vivir la salvación en el olvido. Y eso no le puede servir ni a tu corazón ni a mi corazón. Digan a la hija de Sión, mira que llega tu salvación. El premio de su victoria le acompaña y su recompensa le precede. Esa salvación es la victoria que ha conseguido el Señor a través de su acto de amor. Tus hijos serán llamados, por tanto, pueblo santo. La llegada del Mesías, la llegada del Niño Dios, significa nuestra salvación. Y esa salvación pasa por ese recibir el bautizo por el cual nos convertimos en hijos de Dios y por tanto en ese pueblo de Dios, pueblo santo, santificado por la gracia del Señor. Redimidos del Señor, a ti te llamarán ciudad deseada, ciudad no abandonada. Los redimidos, los perdonados del Señor. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 4 al 7. Hermano, al manifestarse la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Mira cómo la segunda lectura de la carta de San Pablo a Timoteo va en la misma lógica de esa primera lectura de Isaías que hemos hecho, pero ahora desde la perspectiva de la nueva alianza, es decir, con mucha mayor claridad. Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó. ¿Para qué ha venido el niño al mundo? ¿Para qué ha venido el Verbo de Dios al mundo? Para salvarnos. Y esta salvación no se ha motivado porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo. Acercarnos a la cuna, acercarnos a contemplar al Hijo de Dios hecho hombre, tiene que significar para cada uno de nosotros ese enorme asombro, asombro de cuánto amor nos ha tenido Dios, cuánto amor. ¿Y lo merezco? No, de ninguna manera. No hay nada en mí que haya sido digno de merecimiento de esta obra de misericordia. Qué bonito es acercarnos a la cuna. Por eso qué bonito es tener nuestros pesebres y ser devotos de ese pesebre y acercarnos a tener momentos de oración delante del pesebre y decir, Señor, es que yo no merezco esto. ¿Cuánto amor me tienes? ¿Cuánto amor me tienes? Lo ha hecho mediante el bautismo, ya lo decíamos en la primera lectura. Esa salvación no se opera así porque así, se opera por medio del bautismo que nos ha regenerado y nos renueva, que nos ha dado en la acción del Espíritu Santo derramado abundantemente por Dios sobre nosotros, por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, que es nuestro Salvador. Solo esto nos justifica por su gracia y así nos convertimos en herederos, es decir, en hijos. El bautizo es el que nos ha convertido en hijos. Idea clave, ¿cuál es? El Verbo de Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre. ¿Para qué? Para podernos conducir a nosotros a esa condición de hijos de Dios. Y en el Evangelio de esta misa de la aurora, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 15 al 20. Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
Vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Palabra del Señor. Se llama esta misa de la aurora de la Navidad la misa de los pastores. ¿Y por qué? Porque lógicamente contemplamos esa acción de los pastores. En la misa de medianoche hemos contemplado el anuncio de los ángeles, el canto del Gloria, como estos pastores que estaban en la noche cuidando sus rebaños han sido visitados por estos ángeles y han escuchado el canto de Gloria, que durante todo este tiempo de Adviento, durante todo el tiempo de Adviento no lo hemos realizado, y ahora lo volvemos a retomar a partir de la misa de Navidad para unirnos justamente al coro de los ángeles. Y cuando los ángeles los dejaron, los pastores se dicen: vayamos hasta Belén. ¿Qué expresión más bonita? Ir hasta Belén. Porque si yo voy a celebrar la Navidad y no voy a ir a Belén, no me voy a acercar con mi imaginación, con mi corazón hasta Belén, si no me voy a ser transportado a ese pesebre, si no voy a ir a visitar al niño Jesús, si no voy a ir a visitar a su padre y a su madre, si no los quiero ver, entonces difícilmente voy a celebrar una Navidad. Vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Y van. ¿Cuál es la importancia de que sean los pastores los primeros en ir, los primeros invitados? Mira, lo primero que llama la atención es por qué los pastores están en la noche cuidando el rebaño. No es la vida normal de los pastores. Llegada la noche, más bien los pastores guardan el rebaño, lo guardan en el redil para tenerlo cuidado a salvo. Durante el día se saca a pasear. Pero justamente este es un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque para la reproducción de las ovejas tienen que estar libres, no tienen que estar dentro de un redil. Y entonces justamente es en diciembre, épocas de reproducción, por lo cual los pastores acostumbraban a tener noches y ayudándose unos a otros para mantenerse despiertos, para tener a las ovejas en ese periodo de reproducción. Por eso es que están en la noche con su rebaño cuidándola. Y ahí es donde son encontrados por los ángeles. ¿Cuál es la importancia de que sean pastores? Bueno, que son las personas más humildes, menos importantes en la consideración de los israelitas. ¿Y esto por qué? Porque eran considerados personas impuras. Al tener contacto con los animales, el israelita tenía que purificarse para poder realizar una serie de actividades religiosas. Si una persona está en contacto con los animales todos los días, es inútil que se esté purificando una y otra vez. Por tanto, eran personas que normalmente no realizaban esos actos de purificación externa. El que hayan sido elegidos para ser los primeros adoradores nos muestra cómo esa pureza, de acuerdo al criterio de la antigua alianza, el criterio de los israelitas, que era distorsionado a la ley del Señor, no es el adecuado. No es esa pureza externa la que busca el Señor, sino la verdadera pureza. Aquellos que son marginados, aquellos que son puestos de lado, aquellos que son insignificantes en la sociedad, son los primeros invitados a adorar al Señor. Esta es la grandeza y la belleza de los pastores. Y por eso la imagen de los pastores se vuelve una imagen tan preciosa en el tiempo de Navidad.
Por eso efectivamente los pastores son cantados en los villancicos y por eso los niños se disfrazan de pastores y por eso no puede faltar en el pesebre la figura de los pastores. Se fueron y encontraron a María, a José y al niño que estaba recostado en el pesebre. Esto era lo que se les había anunciado. Se les había anunciado además que lo iban a reconocer, no solo porque lo iban a encontrar recostado en un pesebre, sino envuelto en pañales. Fueron estos dos datos los que les dio el ángel sobre cómo reconocer al niño. Imagínate lo que es, tal vez para nosotros se hace normal, ¿no? Ah, sí, el niño recostado en un pesebre. Cuando a un pastor le anuncian hay un niño recostado en un pesebre, y dirá, ¿de qué me está hablando este ángel? Esto es una locura. ¿Cómo va a estar un niño recién nacido recostado en un pesebre? El pesebre es el lugar donde comen los animales. No es un lugar para recostar a un niño y menos para recostar a un niño recién nacido. Esta es la imagen tremenda del pesebre. El encuentro de los pastores, además, no es solo con el niño, sino con su madre y con su padre. Es decir, que se encuentran con la Sagrada Familia. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque después de verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Y los que los oían, ¿quiénes los oían? José, María, tal vez habían algunas personas más que habían llegado, quedaban maravillados. Se comparte la maravilla de lo que los ángeles han anunciado. Yo personalmente me gusta imaginar cómo cada uno de esos pastores recibió al niño en sus manos, cómo María y José se abren efectivamente a ese amor y a ese designio de Dios de haber escogido estos pastores para poner al niño en sus manos. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón? Porque San Lucas ha sacado esta información de nuestra Madre Santísima. Esto no nos lo contaron los pastores. No sabemos quiénes fueron los pastores. No es que encontró. Lo que hizo fue, lógicamente, hablar con María. Y al hablar con María, entonces puede efectivamente conocer esto, conocer que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se vuelven a sus campos alabando y glorificando a Dios, es decir, haciendo lo mismo que vieron hacer a los ángeles. Mira cómo es una especie de contagio el deseo de alabar y glorificar a Dios. Qué bonito que entremos en el tiempo de Navidad con este deseo, el deseo de alabar y glorificar a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, feliz Navidad para todos.